Hoy nos encontramos con Luis David Gómez, microbiólogo colombiano con alto conocimiento en temas de biotecnología e investigador de un tema conocido como polihidroxialcanoatos o bioplásticos. Muchas gracias por recibirnos, David. Andrés, Antes de poder definir qué son los polihidroxialcanoatos, ¿podría darnos una pequeña idea acerca de lo que es la biotecnología? ¿Dónde nace? ¿Cuál es su alcance en la sociedad? ¿De qué se trata este tema que no es tan divulgado realmente? Bueno, la biotecnología básicamente es el uso de células. Imagínate células animales o células vegetales o microorganismos para obtener de ellos algún provecho. Le voy a colocar un ejemplo para que me entienda la idea. La insulina, ¿sí?, es una molécula importante en el ser humano que regula la concentración de azúcar en la sangre. Hay personas que sufren de deficiencia en la insulina, los diabéticos. Antes se obtenía insulina de algunos extractos de tejidos animales, principalmente del cerebro, y era un proceso bastante complejo. Cuando se descubrió, se conoció la información genética, es decir, el ADN, la información genética que dice aquí se produce insulina, identificaron ese fragmento de información genética en el humano que decía esta información genética dice produzca esa insulina. Lo que se hizo con la biotecnología fue tomar ese fragmento de información genética y colocárselo a un microorganismo, a una bacteria. Como crece mucho más rápido y es más fácil de cultivar, usted en cuestiones de 24 a 48 horas tendría cantidades de microorganismos, todos con la información adentro que diga produzcame insulina, y de esa manera se creó una insulina mucho más barata, pues en mayor volumen y mucho más barato que el proceso tradicional. Entonces la biotecnología lo que busca es eso, es utilizar células para producir algo a beneficio del hombre. Eso es apenas un ejemplo. Todo lo que puede hacer. De todas las cosas que la biotecnología actualmente hace. Pero preguntaste cuándo nace la biotecnología. La biotecnología casi que va ligada al descubrimiento de la molécula, el ADN, que es la estructura básica de la vida. Cuando se conoció que el ADN tiene información genética que se transmite de generación en generación a otras células y que esa información genética está fragmentada en genes, poder saber qué significa cada gen y poder expresar lo que es el término adecuado, expresar la información de ese gen, es cuando básicamente nace la biología molecular. Biología molecular y biotecnología quedan muy ligadas. ¿Y la biología molecular qué es? Coja y manipule, con la ingeniería genética, la biología molecular manipule el ADN para producir algo. David, ¿por qué cree que la biotecnología no tiene tanta divulgación como debería tener? Yo creo que depende el área en el que uno se desempeña. Digamos, estudiantes en el área de ciencias, profesionales involucrados en el área de ciencias, pues tienen acceso a mucha información científica donde la biotecnología se difunde. Quizás a veces sea que el llegarle a la población, digamos al resto de la población normal, en un lenguaje muy alto, hace que la cosa sea difícil. Pues tratar de llevar la información, quizás una experimentación, a un lenguaje coloquial o cotidiano, hace que sea difícil. Pero yo creo que la información sale en periódicos, en revistas. La cuestión es cómo le llega al lector y de qué manera lo entiende, que creo que es un poco más difícil. Es bien sabido que en el medio ambiente se encuentra un momento de cambio contundente, que es un momento de cambio total. Y los productos derivados del petróleo son los principales contaminantes del medio. Sí. ¿Desde qué momento se puede empezar a hablar sobre bioplásticos o cómo se llega a la idea de un plástico de ese tipo? Bueno, vamos por varias cosas. Empecemos con el tema del petróleo. Efectivamente, digamos que la industria química o la industria petroquímica ha generado el plástico. El plástico es un derivado del petróleo, pues, ¿sí?, que tiene muy buenas características: resistente, durable, maleable, barato. Pero ¿cuál es el problema del plástico? El impacto ambiental que este causa. ¿Por qué causa un impacto ambiental grande? Porque la estructura química del plástico es tan compleja que un microorganismo no se lo puede comer, ¿sí? Por eso son persistentes en la naturaleza, por eso los vemos ahí ahumados en los rellenos sanitarios y son de muy difícil degradación.
Entonces, primero que todos esos compuestos que son de difícil degradación, que son creados artificialmente a partir de las moléculas de petróleo, se llaman xenobióticos, ¿sí? Compuestos xenobióticos son producidos por el hombre. Y fuera de eso, muchos plásticos son también recalcitrantes, es decir, que prácticamente ni se pueden degradar. ¿Quiénes lo degradan o quiénes los biodegradan? Colocando la palabra bio, pues los microorganismos que tienen una capacidad enzimática, es decir, producen enzimas que pueden romper todas esas moléculas y de alguna manera utilizarlo como su fuente de alimentación. Entonces el petróleo es de muy difícil degradación, luego es persistente en la naturaleza y se empieza a degradar por medio de la luz, por ejemplo, puede haber fotooxidación y va generando otros compuestos que pueden ser inclusive más tóxicos que la misma molécula de plástico original. ¿Cómo se llega al tema de los bioplásticos? Desde el punto de vista de la microbiología, se sabe que muchos microorganismos, y particularmente las bacterias, pueden acumular en su interior como almacenamiento de energía, de recursos de moléculas orgánicas, estructuras del ambiente. Haga de cuenta como usted tiene la alacena de su casa, usted mete allá en la alacena de su casa comida y la tiene ahí en reserva. ¿Sí? Usted solamente saca allá y come, pues tiene una reserva de comida ahí. Muchos microorganismos hacen exactamente lo mismo, almacenan fuentes de carbono del medio circundante dentro de sí y la tienen ahí guardadita como reserva energética. Cuando lo requieran, lo utilizan. Entonces, en el caso de los polihidroxialcanoatos, que es un tipo particular de compuesto que se acumula, estos en realidad son poliésteres. De pronto usted escucha la palabra poliéster y le suena como a la ropa, ¿cierto? Como a las medias. Es básicamente eso. Son cadenas de ésteres, cadenas carbonadas en forma de éster muy largas, que las bacterias acumulan en su interior como una fuente de energía de carbono. Entonces ellas toman carbono del medio, lo interiorizan y lo interiorizan en forma de poliéster y lo tienen ahí almacenado para ponerlo fresca. Pero ¿cuál es la situación que se dieron cuenta los investigadores? Que esas cadenas de poliéster que almacenan la bacteria tienen las mismas características físico-químicas de los plásticos. Entonces, tienen las mismas características físicas y químicas de los plásticos. ¿Por qué no inducir entonces a que el microorganismo produzca ese poliéster y luego se lo extraigo y bajo alguna técnica química lo utilizo como un plástico completamente biodegradable? Esa es la razón de los famosos bioplásticos o polihidroxialcanoatos. ¿Qué se necesita para producir ese tipo de plástico? ¿Qué haría falta para poder hacerlo? Bueno, necesitamos primero que todo el microorganismo. ¿Listo? Entonces, la primera fase es identifiquemos el microorganismo que lo hace, porque no todos lo hacen, ¿de acuerdo? Entonces, identificar, en este caso, la bacteria que lo puede producir. 2, hay que darle las condiciones ideales como la materia prima para que ella, a partir de esa materia prima, produzca ese polihidroxialcanoato. Eso significa que hay que darle las condiciones que en microbiología se llama de fermentación, las condiciones de fermentación ideales, es decir, hay que consentir al microorganismo con fuentes de carbono, de nitrógeno, de sal, de aireación, de pH, temperatura, para que éste produzca lo que nos interesa. Y tercero, que lo que produzca sea en grandes cantidades, es decir, que casi que el peso completo del microorganismo sea ese polímero, para que desde el punto de vista industrial sea rentable. Porque si yo tengo un microorganismo que produce cantidades extremadamente pequeñas, comparado con otro que produce cantidades mucho más grandes, hablando en escala de todas maneras microbiológica, pues es más rentable que más me va a producir, ¿sí? Entonces a eso le apuntamos, a que tengan esas condiciones para poder producir en gran escala el polímero. ¿Qué viene después? La extracción. Como eso se acumula dentro de la célula, lo que toca hacer ahora es romper la célula. Se rompe la célula, se saca ese polímero y ya por técnicas químicas se hace el moldeado, bueno, hasta que finalmente lo que obtiene básicamente es un cristal, que cuenta con un polvo cristalino que es la fuente del polímero. ¿Este tipo de plástico tiene algún efecto nocivo en los seres humanos o tiene algún efecto tóxico para el medio? No, la ventaja de este plástico bacteriano o bioplástico es primero que todo que como lo produce un microorganismo, el microorganismo lo produce, lo almacena y luego lo utiliza como fuente de energía, entonces es completamente biodegradable. La idea es esa, que sea completamente biodegradable. Entonces, digamos que desde el punto de vista ambiental no tiene ningún problema porque es 100% biodegradable. Es atóxico. ¿Qué significa eso? Que no genera toxicidad en el humano. A partir de esas características, sobre todo la segunda, se han inventado ya en
en Europa principalmente, estructuras quirúrgicas o médicas a base de ese plástico. Por ejemplo, los catéteres ya se han inventado catéteres con plástico bacteriano. Y cuando ellos son atóxicos es que no generan hipersensibilidad, es decir, que usted no le da una reacción alérgica. Claro, uno a veces le da una reacción alérgica, se le pone la piel de un color rojo, y estos no generan reacción alérgica, entonces no generan hipersensibilidad. Entonces, eso también es una ventaja. Y si son tan buenos, ¿por qué no se producen, digamos, acá en Colombia? ¿Por qué no hay una producción real? La cuestión es simplemente dinero. Si yo comparo un plástico tradicional, imaginémonos una botella de agua hecha con plástico tradicional y una botella de agua hecha con plástico bacteriano, la del plástico bacteriano va a costar 10 veces más que la otra. Eso ya lo